Muy buenas noches a todas y a todos. Sean bienvenidos al foro virtual Prevención y Acción ante la Violencia Digital. Este foro es organizado por la Fundación Prodiasur con la participación de Asocio Tarija y Fundación Internet Bolivia. Agradecemos a todas y a todos las personas que nos están acompañando virtualmente mediante Facebook Live. Para dar inicio a este foro, invitamos a brindar las palabras de apertura al director de la Fundación Prodiasur, Mario Enríquez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Aida. Muy buenas noches para con todas y todos los presentes. Es un honor darles la bienvenida a este foro virtual sobre violencia digital. Hoy nos reunimos para abordar un desafío que no conocemos fronteras, la seguridad en el ecosistema digital. Principalmente el objetivo de este espacio es analizar experiencias, estrategias y herramientas legales, sociales y tecnológicas que sean necesarias para garantizar que el Internet sea un espacio de libertad y no un territorio de vulnerabilidad. Agradecemos a las expositoras, en especial a la ingeniera Alejandra Torres de la Fundación Internet Bolivia, a la licenciada Jocelyn Fuentes de Asocio Tarija y a Maribel Surco de la Fundación Prodiasur por compartirnos su experiencia y conocimiento sobre el tema, y a cada uno de ustedes por sumarse a este importante foro. Sean todos y todas bienvenidas. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias por las palabras de bienvenida y apertura a este foro. Iniciamos este espacio para buscar y generar conciencia sobre la violencia digital, sus impactos y sus acciones necesarias para la prevención, acción y protección de las personas en entornos digitales. Damos inicio a las exposiciones con la participación de la licenciada Maribel Surco Pilco, responsable del área de Justicia Social y Derechos de la Fundación Prodiasur. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con experiencia en liderazgo comunitario, resolución de conflictos y trabajo con adolescentes y jóvenes, promoviendo el bienestar social y el empoderamiento comunitario mediante herramientas creativas y digitales. En esta oportunidad nos compartirá el tema presentación de datos del estudio de violencia relacionado a datos de violencia digital. Adelante, por favor, licenciada Maribel. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Se te escucha. Muchísimas gracias. Bien, la verdad, me encuentro muy agradecida por este espacio, ¿no? Por poder compartir también acerca de la situación que se está viviendo en tema a la violencia digital, ¿no? Realmente es un gran reto que estamos viviendo y muchas veces no estamos preparados, ¿no? Para ello. Así que muchísimas gracias, Aidita, por esa presentación. Realmente esperamos que el día de hoy pueda ser un espacio de mutuo fortalecimiento y pues agradecidos también con todo el público presente que nos está viendo justamente ahora. Adelante con la presentación, ya se está viendo. Perfecto. Arrancamos entonces. Vamos a presentar justamente los datos de la situación de la violencia digital. Eh, Son resultados del estudio sobre la situación de violencia de género en zonas de intervención de comunidades rurales y periurbanas de las gestiones 2024 y 2025. Bien, en la siguiente diapositiva justamente vamos a hablar un poco acerca de la misión que tiene la Fundación Prodiasur y el por qué también estamos promoviendo este tipo de acciones.
Hola, ¿me escuchan? Volvió la señal, Mari, puedes continuar. Perfecto. Bien, nuestra labor se centra en transformar realidades socioambientales como fundación, ¿no? Y nuestra misión básicamente es promover estas transformaciones sociales, agroecológicas, económicas de poblaciones vulnerables en territorios rurales, periurbanos y urbanos, en un entorno de justicia alimentaria, climática, energética y de ejercicio de derechos. Nuestra visión son las poblaciones vulnerables. Al 2030 esperamos que estos territorios rurales, periurbanos, urbanos, tengan sistemas agroalimentarios sostenibles, resilientes al cambio climático y que vivan en un entorno de inclusión social, ejercicio de derechos e interculturalidad. Bueno, también tenemos ejes estratégicos como Fundación Prodiasur y estos son los sistemas agroalimentarios sostenibles, el medio ambiente y resiliencia al cambio climático y también la defensa y ejercicio de derechos. Y básicamente el día de hoy uno de los ejes estratégicos que estamos abordando es la defensa y ejercicio de derechos. Bien, en la siguiente diapositiva hablamos acerca de las zonas de intervención. Nosotros como Fundación Prodiasur tenemos diferentes zonas de intervención, como ser Copacabana. Estamos también como Fundación El Aja, Viacha, El Alto, Achocalla y Zapaqui. Básicamente, estas son nuestras zonas de intervención. Y bueno, vamos ya en el marco de un estudio. Yo les voy a socializar cuál es la situación como tal que se ha ido viendo, ¿no? Acerca de la violencia. Y pues hemos hecho un estudio de violencia y les voy a compartir también los resultados de este estudio, ¿no? Y básicamente los resultados del estudio de la situación de violencia de género, tenemos un objetivo general y una pregunta central justamente, ¿no? Y nuestro objetivo general es conocer la situación actual de la violencia de género. Eh, Sabemos bien que hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Una de Bien, Esperemos continuando, tenemos también una Mari, pregunta. se cortó, tal vez podrías repetir las últimas palabras. Muchas gracias. Bien, nuestro objetivo general básicamente está en el sentido de conocer la situación actual de la violencia de género en comunidades originarias, zonas periurbanas y unidades educativas. Nuestro estudio tiene una pregunta central, la cual es, ¿cuál es la situación de la violencia de género y sus dinámicas en comunidades rurales, periurbanas de los municipios de intervención de Prodiasur? ¿No? Entonces, estos son básicamente nuestro objetivo y nuestra pregunta central que nos hemos planteado para hacer este estudio. Bien, en la siguiente diapositiva también hablamos de la metodología, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Metodología, ¿no? Hablamos acerca de un enfoque interseccional. Analizamos cómo las desigualdades estructurales y las relaciones de poder influyen en la vulnerabilidad frente a la violencia patriarcal. Este estudio también ha abarcado una metodología mixta. Hemos recabado datos cuanti y cualitativos y este periodo de aplicación de estas encuestas ha sido desde el noviembre de 2024 hasta enero de 2025. Nuestros instrumentos de recolección han sido las encuestas, grupos focales, entrevistas en profundidad y observación participativa en el territorio. Ya en la siguiente diapositiva les voy a presentar dónde hemos hecho esta investigación, en qué sectores, ¿no? El alcance del territorio y población. Hemos abarcado los municipios de Laja, en las comunidades de Cayamarca, Sacacani, San Juan, Satatotora, Jancocala y las unidades educativas de cada comunidad. Nuestra muestra en el sector ha sido un total de 413 personas. En Zapaqui se ha abarcado a Chocata, Huancané, Millimilli, Tacora también, con una muestra de 224 y en Viacha, Villarremedios, Pocota, Pilata, que son una muestra de 78 personas. También hemos abarcado Copacabana, en las comunidades de Biluyo, Chamacán, unidades educativas,
del sector también, con una muestra de 184 personas. Bien, bien, continuando, ¿no? Abarcamos también el territorio de Achocalla, de la urbanización de Tuni, con una muestra de 13 personas. Y pues debo recalcar que se ha abarcado este estudio desde los cursos, desde cuarto hasta sexto de secundaria en las unidades educativas, ¿no? Ahora les voy a compartir un poco de los resultados del estudio de violencia digital en la siguiente diapositiva. Y pues dentro de los resultados vamos a hablar acerca de la prevalencia de la violencia cibernética. ¿Me escuchan? Sí, Mari, continúa. Muchas gracias. La prevalencia de la violencia cibernética, ¿no? Los estudiantes reportan haber sido víctimas al menos una vez de la violencia cibernética. Estudiantes mujeres reportan con un 32,1% que están sufriendo violencia cibernética y los varones en un 19,8%. Nosotros hemos hecho un análisis de estos datos y pues existe una brecha de riesgo de al menos 12% entre géneros, ¿no? Mientras los varones perciben menos riesgo, las mujeres se enfrentan a ataques más recurrentes y específicos vinculados a su identidad. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de las dinámicas de la agresión por género. De hecho, hay diferentes dinámicas de agresión. Uno de los datos que hemos podido ver son los comentarios crueles o conocidos como trolling. Mujeres sufren comentarios muy crueles, alrededor de un 42,6%, los varones en un 21,3%. Mensajes privados o amenazantes, ¿no? Nos han comentado también que los varones sufren más mensajes privados amenazantes. Es un dato que como ustedes pueden ver, un 41% de los varones ha sufrido este tipo de mensajes amenazantes. Las mujeres en un 25,9%. Bien, continuamos entonces. No sé si me escuchan bien. Sí, en la tercera, Mari, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bien, comentar también a la audiencia, muchas gracias por la comprensión. Bueno, por esto de los paros, no hemos podido salir de comunidad. Nosotros, como les iba mostrando, trabajamos en las comunidades rurales y pues realmente no, nosotros vemos cuál es la situación que se está viviendo actualmente en las comunidades. Y básicamente las publicaciones y fotos humillantes, eso es uno de los datos que hemos podido percibir, ¿no? Los varones en un 16,4% también están sufriendo violencia, ¿no? No solamente las mujeres. Es un dato alarmante también que hemos podido recabar. Análisis. Nuestro análisis es que el trolling busca silenciar las voces femeninas de cierta manera, atacando a su imagen también. Mientras que las amenazas directas en varones se asocian a una cultura de masculinidad agresiva, ¿no? ¿Esto por qué lo determinamos así? Porque en la siguiente diapositiva justamente vamos a analizar quiénes son los agresores. Y básicamente los agresores son desconocidos, ¿no? En la siguiente diapositiva justamente vamos a ver que un 45% estas amenazas vienen de desconocidos, en un 25% de su propio curso y en un 23% indican los estudiantes que de otras escuelas ellos también han sufrido estas agresiones. Otros en un 7%, o sea, otros ajenos, ¿no? Otras personas. Entonces, podríamos notar que el anonimato digital permite que el 45% de las agresiones provengan de fuera del entorno inmediato. Es decir, que
personas desconocidas están escribiendo de pronto a sus hijos, a sus familiares, imagínense, ¿no? Y eso está pasando en comunidades rurales, pero también en zonas periurbanas. Y este estudio también se ha aplicado en zonas urbanas, pero podemos ver que esto está atacando, está afectando a varios, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de las reacciones de las víctimas. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Ya han sufrido de pronto alguna agresión? Ya hemos visto que nuestros hijos están sufriendo estas situaciones, pero ¿qué están haciendo nuestros estudiantes, nuestros hijos, las hermanas de las comunidades? Y las mujeres en un 51,8% bloquean a los responsables y un 24,1% no hacen nada. O sea, se sienten, aceptan que esa situación es inevitable. Entonces, a veces no saben cómo responder ante este tipo de situaciones de violencia digital. Un 13,9% informa a un adulto, ¿no? Es decir, mami, mira, me están escribiendo, me están llamando. En un comentario, uno de los estudiantes cuando estábamos nos decían, ¿no? Que muchas veces no confiaban en los padres y miren este dato, solamente el 13,9% reporta a su papá, pero los demás tratan de hacer algo, casi la mitad de la población bloquean a los responsables, pero un 24% es alarmante que no hacen nada, se sienten impotentes. La respuesta masculina de los varones, un 36,1% intentan resolverlo solos, imaginemos cuál es la situación de nuestros jóvenes, niños, niñas, mujeres, ¿no? De los diferentes sectores. 37,7% bloquean a la persona, aunque con menor frecuencia que las mujeres, ¿no? Un 4,9% informan a un adulto. En los varones, imagínense, este dato es muy alarmante. Solo un 4,9% está informando a un adulto que está siendo víctima de violencia digital. Creo que es importante que conozcamos este dato, ¿no? Ya en la siguiente diapositiva vamos a analizar qué proponen los estudiantes ante esta situación, qué soluciones están proponiendo los jóvenes. Un 24% apuesta que es necesario talleres educativos, formación sobre el uso responsable del Internet y ciudadanía digital. Un 24,7% indica de que es importante un enfoque más integral, es decir, combinar la supervisión de los padres, la educación, es decir, talleres, y sanciones también deberían de haber, indica, ¿no? Y un 19,3% indica que es necesario tener normas claras, es decir, tener reglas sobre el uso correcto de las redes sociales, ¿no? Acá hacemos un análisis también. El involucramiento de los padres es percibido como poco eficaz. Un 5,4% nada más indica, ¿no? Que está recurriendo a su figura paterna. Falta de flexibilidad digital, ¿no? Dificultades. Dentro de todo este estudio que hemos realizado en las comunidades, en los diferentes territorios y sectores, hemos percibido diferentes dificultades. Y eso está en la siguiente diapositiva, justamente donde les vamos a hablar con qué hemos tropezado también como investigadores, ¿no? En el sector de Laja, hemos visto que había violencia psicológica e intrafamiliar. Es decir, había una timidez de los estudiantes inclusive al responder. Las enemistades entre padres hace que se bloquee la comunicación escolar. En otras unidades educativas, el director es visto también como un agente de violencia psicológica. En el sector de nos han identificado, hemos identificado un riesgo de violencia sexual, pero también cibernética. Debo recordarles que hemos hecho un estudio de diferentes tipos de violencia sexual, psicológica, física y cibernética. Pero un dato que nos ha alarmado es que en Viacha hay bastante prevalencia de la violencia sexual también, así también de la cibernética. Se ha normalizado la violencia física y se confunde con juegos, se invisibiliza, ¿no? Las agresiones en entornos virtuales más que todo, ¿no? En Copacabana existe el bullying y la violencia cibernética.
El entorno familiar nos indican que hay problemas intrafamiliares que influyen directamente en el comportamiento de los estudiantes. Y existe el bullying entre pares. En el territorio de Zapaqui existe la violencia física y psicológica. Ellos también nos han propuesto algo en el territorio de Zapaqui. Indican de que es importante formar brigadistas, es decir, líderes que generan un espacio seguro. Es decir, que los jóvenes confían más en jóvenes, ¿no? Ellos mismos nos decían que es importante que se puedan formar jóvenes brigadistas para que pues pueda ser este un espacio de escucha, ¿no? Para ellos lo sienten a sus pares como un espacio de que se pueden sentir escuchados, identificados, ¿no? Y es muy importante también que, bueno, este estudio ha abarcado muchos datos más. Sin embargo, los puntos centrales son estos, ¿no? Con los que hemos podido visibilizar también. La red social también que más se utiliza es el WhatsApp y el Facebook, ¿no? Ahora también está en los jóvenes más el TikTok y otra red social poco utilizada, pero también que está siendo un poco más frecuente es el Instagram también, ¿no? Ahora, dentro de todo este proceso, hemos podido identificar algunos aspectos centrales y en la siguiente diapositiva también les vamos a hablar puntualmente de las conclusiones que tenemos del estudio. La violencia digital es un fenómeno estructural, requiere de educación digital crítica. Los mismos estudiantes proponen que se puedan desarrollar talleres educativos que sean necesarios para poder formarlos. También se evidencia una brecha generacional, es decir, los padres no son vistos como una solución por su falta de familiaridad con la tecnología. A veces em, a los papás no los perciben como como una gente que les puede llegar a colaborar de manera efectiva. No, mejor sabe un joven, dicen, ¿no? Y al joven van, recurren a ellos y no hacia sus padres, y no hay confianza. Y actualmente estamos viviendo muchos riesgos. Urge fortalecer los comités de convivencia pacífica y armónica en las unidades educativas. De hecho, hay una norma, ¿no es cierto?, que establece cómo se debe actuar. Existen los protocolos de convivencia pacífica y armónica. Sin embargo, es importante que los podamos activar más. Los mismos jóvenes indican de que de joven a joven pueden llegar a compartir, ¿no? Pero es importante también ver cómo nosotros podemos fortalecer a los estudiantes con conocimientos. Y bien, estos días también, como he estado en comunidad, muchos de los jóvenes me comentaban y me decían que han sufrido diferentes tipos de violencia, ¿no? Y entre esos también uno que les pedían crédito, ¿no? Otros números extranjeros les escriben o a través de los juegos también, ¿no? De los juegos les contactan. Ahora todo es por el QR, las transacciones que se hacen, la marketplace se encuentra, ¿no? Y te pasan, te vamos a encontrar en tal lugar y inclusive estamos viviendo una situación de riesgo y creo que es importante que tomemos acciones, ¿no? Hasta estafas, tocan un link y ya les hackean todo el WhatsApp. Inclusive, ¿no? Han usurpado identidades, ¿no? Creo que es importante saber qué podemos hacer ante esta situación. Entonces, mi objetivo el día de hoy es justamente mostrar a toda la audiencia la situación que se está viviendo y lo sabemos, lo conocemos, pero ahora lo estoy transmitiendo también con datos, ¿no? Y pues ya en las siguientes ponencias vamos a ir dándoles también estrategias de qué hacemos ante estas situaciones de violencia, ¿no? Y pues muchas gracias por el espacio. Realmente estamos atentos a sus consultas, comentarios. Si han habido datos que les han llamado la atención, pues estamos predispuestos a poder responderles con mucho gusto, la verdad, el hecho de poder transmitirles este estudio que se ha realizado, ¿no? Y no ha sido un esfuerzo eh, de una sola persona, realmente toda la fundación nos hemos sumado porque entendemos la importancia de contar con datos para proponer soluciones, ¿no? Muchas gracias y pues quedamos atentos a sus consultas o comentarios.
Muchas gracias, licenciada Maribel, por compartir estos importantes datos que se vieron durante los resultados del estudio. Recordamos a quienes nos acompañan, pueden dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión en vivo para responder al finalizar del foro. Vamos a la segunda ponencia, la ingeniera Alejandra Torres. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy Gracias. buenas noches. Igual gracias Es a Maribel. ingeniera en telecomunicaciones con especialización en informática forense y experiencia en el acompañamiento de casos de violencia digital de género. Es ciberbrigadista y consultora para organizaciones nacionales e internacionales, además de facilitadora de talleres sobre seguridad y protección digital con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. En esta oportunidad, la ingeniera nos va a abordar el tema de herramientas, prácticas y rutas de denuncia, además de datos relacionados a la situación de la violencia digital actualmente en el contexto boliviano. Bienvenida, ingeniera, tiene usted la palabra. Mil disculpas, antes les había interrumpido. Muy buenas noches a todos. Un placer acompañarlos. Agradecer a la Fundación Prodiasur, a Maribel Surco, muy buena presentación. Y bueno, a todos los presentes, ¿no? Voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que he preparado. Ahí está. Ujú. Bueno, en ese sentido, yo tengo mucha experiencia trabajando desde el Centro de Ciencia Digital. Nosotros atendemos casos de violencia digital mediante una línea de ayuda y al mismo tiempo también hacemos capacitaciones, hacemos sensibilización, incidencia de todo lo relacionado con este tipo de violencias. Entonces, em, esta presentación está pensada específicamente para madres, padres, educadores respecto a la violencia digital que hoy en día está afectando en demasía y en desproporción a niños, niñas y adolescentes, que suelen ser la población también más vulnerable frente a estas violencias. En ese sentido, creo que es importante ver la tecnología desde dos puntos de vista. El primero son todas las posibilidades y beneficios que nos brinda la tecnología en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, el acceso a información libre, más sencilla que tener que ir a una biblioteca, que adquirir algún libro o alguna investigación. Para la educación, digamos, eso puede impulsar bastante esta área. ¿No? Después está el tema de la autonomía digital, que quiere decir que gracias al uso de las tecnologías podemos tener más posibilidades de ser vistos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, con personas que realizan actividades económicas en Internet, que hacen estudios a través de Internet, ¿no? Podríamos hacer, pasar clases de algo que no está ahora mismo. Podríamos crear nuestro propio contenido también. Luego está como que toda esta creciente cosa del Internet de las cosas, de la adaptabilidad, que a los jóvenes les llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, principal y finalmente está el crecimiento de las plataformas tecnológicas, que es algo que no va a detenerse, entonces hay que poder sacarle provecho. Pero frente a todos estos beneficios, también están algunos obstáculos. Ah, y antes de hablar de los obstáculos, vamos a hablar de las diferencias entre nativos digitales y migrantes digitales. Tal como mencionaba Maribel, existe una clara diferencia entre personas que no nacieron teniendo la tecnología, utilizando tecnología, y las personas las nuevas generaciones que tienen mucha más facilidad de usarla. Pero hay que tratar de desmitificar esta creencia de que los niños, niñas y adolescentes de hoy en día son nativos digitales, ¿no? Se les dice comúnmente así porque nacen donde cuando ya existe este mundo altamente digitalizado. Pero eso quiere decir que ellos nacen sabiendo todo lo que tiene que ver con la tecnología o de dónde viene o los riesgos que implica. No.
tienen mucha más facilidad de adaptación a usarla porque ya está aquí y a muchos niños desde edades muy tempranas se les da un teléfono, una computadora y entonces aprenden más rápido a utilizar estos dispositivos, pero no comprenden todo lo que está detrás, incluso los riesgos o cómo saber protegerse de las posibles amenazas que hay en línea, ¿no? Claro que tienen también más posibilidades de aprender esto justamente buscando en línea ese tipo de información, pero aún así su uso intuitivo, su uso fácil, no implica que tienen que saber absolutamente todo lo que pasa en Internet. Y luego está el término de los migrantes digitales, que básicamente somos nosotros, generaciones que no han nacido con tecnologías, que incluso cuando éramos niños, la tecnología más avanzada eran los teléfonos que se marcaban con dial, ¿no? Entonces, em, nosotros, por ejemplo, tenemos más dificultad de adaptarnos, aunque no es imposible, pero tenemos un poco más de dificultad y tenemos problemas para familiarizarnos con diferentes usos de la tecnología. Bueno, todo esto tiene también mucho que ver con la cultura, cómo se implementa la tecnología y la digitalidad en la cultura y cómo está avanzando eso a nivel social. ¿No? Porque además las tecnologías, los algoritmos, las redes sociales influencian todos los días en la forma de pensar de quienes la usan. Y más en niños, niñas y adolescentes que están en formación. El contenido que ellos consumen los van a también como que guiar hacia diferentes formas de pensamiento o incluso diferentes formas de actuar. Entonces, todo esto requiere un proceso, un análisis, también una mirada crítica de cómo estamos implementando la tecnología en nuestra vida. Y esto tiene que ver con los derechos humanos en el mundo digital. Tenemos que comprender que la tecnología está tan ligada a nuestra vida hoy en día, de formas tan diversas, porque no va a ser el mismo uso que le dé la tecnología, por ejemplo, un niño a una niña, o el uso que le dé la tecnología un adulto mayor a un adolescente o una persona en la ciudad, en el área rural. Entonces, em, pero a pesar de todas estas diferencias, la tecnología atraviesa nuestra vida, ¿no? Y es importante reconocer que así como fuera del mundo digital, en el mundo tridimensional, digamos, tenemos derechos humanos. Esos derechos también tienen que trasladarse a los entornos digitales, porque habitamos esos entornos. Y lo que pasa dentro también es real. Esto es algo bien importante sobre la violencia digital que pensamos que porque todo ocurre detrás de una pantalla, no nos afecta, cuando la realidad, gracias a muchos estudios, investigaciones y otros puntos de vista, nos han pedido demostrar que sí nos afecta, ¿no? Entonces, ¿qué derechos humanos están relacionados con el mundo digital hoy en día y son reconocidos, ¿no? El derecho al uso de la tecnología, como si fuera el derecho al uso de la electricidad o el agua, porque no podemos tener una vida digamos, como que completa sin tecnología, ¿no? Las personas que tienen brecha digital, que tienen brecha tecnológica, que no pueden acceder a estas cosas, se quedan en una importante desventaja frente a las personas que sí pueden acceder. Luego, el derecho a la privacidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la protección de datos personales es muy importante. Actualmente solo Europa cuenta con reglamentación relacionada a los datos personales y próximamente va a haber una iniciativa de legislación aquí en Bolivia que es importante valorar y reconocer, porque no estaban buscando, mediante la legislación del mundo digital, no se busca la censura, se busca la protección frente a los abusos y a las violencias. Luego está el derecho a la libertad de expresión, que no es lo mismo, ¿no? Censurar a verificar la información o a prevenir la violencia. El derecho al olvido es bien interesante porque habla de que nosotros tendríamos que tener el derecho, en teoría, de poder pedirle al Internet que no guarde cosas de nosotros que no queremos que estén allí. Hoy en día todo se guarda y es muy difícil quitarlo de Internet, pero deberíamos tener la posibilidad de quitar las cosas que no queremos nuestras que estén ahí. Y el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Que tiene que ser transversal a todos los demás. Ahora, como les hablábamos de las oportunidades del mundo digital, está el acceso a información que tiene que ser verificable,
apoyo educativo, también el entretenimiento, la comunicación, nuevas formas de interacción social, aprender nuevas cosas. Pero los desafíos y riesgos son, primero, el uso excesivo e inapropiado de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, que esto se da principalmente en niños, niñas y adolescentes porque no existe una educación digital, ¿no? Sobre cómo podemos gestionar adecuadamente esto. Y además que los algoritmos de redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram están específicamente diseñados para provocar adicciones que pueden equipararse a adicciones a sustancias ilegales, ¿no? Y eso es un estudio científico demostrado por varias universidades. Luego está el riesgo de la exposición a contenido inapropiado. Esto porque puede haber contenido, como no existen mecanismos de comprobación de la edad de una persona, pues los niños, niñas y adolescentes se arriesgan a ver contenido más 18, inapropiado, peligroso, y no solamente sexual, sino también contenido violento, contenido, bueno, que les puede dañar, ¿no? Que no deberían estar expuestos a eso. Luego está la dificultad para discernir información real, especialmente hoy en día con la inteligencia artificial, que llegamos a pensar que es una tecnología infalible, cuando realmente tiene muchísimas fallas detrás y la información que proporciona es muy comúnmente equivocada, ¿no? Entonces hay que saber utilizar eso con criterio. Y luego está la violencia digital, que es la que vamos a enfocarnos ahora. Ya lo mencionaba Maribel a grandes rasgos, pero ahondando un poco, ¿cuáles son las características de la violencia digital y por qué decimos que es de género específicamente? Porque desde la Fundación, desde el Centro SOS Digital, siempre hemos manejado la perspectiva de que la violencia digital está vinculada con la razón de género. No porque la violencia digital no afecte a todas las personas, pero porque nos afecta de forma diferente. ¿Qué es la violencia digital? Es cualquier uso de las tecnologías de la información y comunicación o plataformas de redes sociales, correo electrónico, celulares, cámaras digitales, teléfonos, para causar daño psicológico emocional a una persona. Puedes reforzar prejuicios, dañar la reputación, causar pérdidas económicas y plantear barreras a la participación en la vida pública. Y pueden conducir a formas de violencia como la sexual o la física, ¿no? Por ejemplo, en el peor de los casos, y espero que esto no sea motivo de alarma, pero sí de conocimiento de que esto ocurre, hoy en día los medios más comunes para la captación, la trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes para su explotación sexual son medios digitales, ¿no? No, y eso tiene que estar visible, tiene que estar presente. Sí, usamos la tecnología todos los días, pero están pasando cosas violentas en los espacios digitales y por eso necesitamos herramientas que nos pueden em, facilitar, ¿no? Prevenir y responder a estas violencias. Algo interesante de las violencias digitales es que no se van a dar de la misma forma que una violencia como, por ejemplo, la física. No es lo mismo que para que alguien, por ejemplo, a mí me quiera golpear, tiene que estar frente a mí para darme el golpe. Sin embargo, con la violencia digital, la persona puede estar en India, en China, en Rusia, en cualquier otra parte del mundo y aún así dañarme a través de los espacios digitales. Luego está el anonimato, ¿no? Como ya veíamos en los datos que nos mostraba Maribel y también en los datos que tenemos desde el Centro de Ciencia Digital, vemos que el anonimato es altamente usado como escudo por parte de los agresores para cometer sus agresiones, creándose cuentas falsas constantemente para continuar con acoso, con difamación, sin sufrir las consecuencias, ¿no? Luego tenemos esta característica de que perdura en el tiempo. Esto quiere decir que la violencia digital no es como un golpe, digamos, que me dan ahora y puede ser que yo pueda frenar esa violencia y que se detenga, sino que si alguien daña mi imagen en Internet, me violenta en espacios tecnológicos, eso va a quedar ahí y va a estar ocurriendo día tras día porque la gente va a seguir viendo la misma foto, el mismo video todo el tiempo y eso causa revictimización.
Luego está el tema de que se interrelaciona fuertemente con otros tipos de violencia. Normalmente la violencia digital no ocurre aislada, sola, sino que viene con otras formas de violencia que pueden derivar en, por ejemplo, en violencia física o en violencia sexual, como mencionábamos antes. ¿Cuáles son los tipos de violencia digital más comunes que afectan a niños, niñas, adolescentes o que están presentes en entornos escolares? Primero está la violencia sexual digital, que de hecho es el tipo de violencia digital más común en general, no solo para niños, niñas y adolescentes, sino que en general la gran población que es afectada por la violencia digital es en su mayoría, son en su mayoría mujeres, jóvenes entre 24 y 35 años, que sufren violencia sexual digital. Y también es la violencia más común para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Luego está el acoso digital, que está muy interrelacionado también con la violencia sexual digital. Todos los actos de violencia sexual digital tienen cierto grado de acoso. Y en entornos escolares esto se conoce como el ciberbullying, ¿no? Que puede ser crear memes de los compañeros, esparcir rumores, crear grupos donde solo se insulta a esa persona, ¿no? Lo incluyen y le insultan. Eso ocurre lastimosamente muy frecuentemente. Y luego está la violencia digital en el noviazgo, porque los niños, niñas, especialmente adolescentes, han normalizado conductas de riesgo y violentas de pareja, ¿no? Dame tu contraseña, bloquea a esa persona, dime con quién estás hablando, sácale screenshot a tus chats y me muestras, todo esto. Y transversal a esto están las otras formas de violencia digital, como la suplantación de identidad, el fraude o el phishing, el robo de cuentas o el craqueo, el desprestigio y el doxing, que son como los tipos de violencia digital que manejamos para clasificar todos los casos dentro de la línea. La violencia sexual digital, hablábamos de que es la más común y probablemente también una de las más graves. Puede darse de diferentes formas. Las formas más comunes al mismo tiempo son, por ejemplo, la difusión no consentida de imágenes íntimas. Eso quiere decir compartir o publicar sin el consentimiento de la persona imágenes íntimas reales, editadas o creadas, porque hoy en día con inteligencia artificial no se necesita compartir una foto íntima. Simplemente puedes decirle a una IA que ponga el cuerpo de una persona desnuda con el rostro de alguien más y ya tenemos una imagen íntima falsificada. Y esas imágenes se pueden compartir en grupos, se pueden compartir en redes sociales con los datos de la persona, ¿no? O con su nombre para infringirle daño. Luego está la sextorsión y las amenazas, que con el objetivo de dañar a las personas, dañar a la víctima, se le amenaza constantemente y em, se le amenaza constantemente o se la extorsiona, ya sea pidiéndole más imágenes, más fotografías íntimas o pidiéndole que haga cosas, incluso encuentros sexuales, ¿no? Que son violaciones. Todo con el objetivo de dañarla. Si no haces esto, voy a publicar. Si no haces esto, le voy a mandar a tus papás, les voy a mandar a todos, voy a poner ahí con tu nombre. Y bueno, todo esto, ¿no? Y finalmente el grooming, que es otro tipo de violencia invisibilizada, pero hoy en día se habla un poco más de esto, que son todas las acciones realizadas deliberadamente por un adulto, una persona mayor de edad, para establecer una relación de confianza y control emocional con un niño o niña adolescente. Y esto con el fin de concluir con un abuso sexual. Muchas veces el grooming no necesariamente lleva a un encuentro físico, pero sí a solicitar las imágenes. Y esto ya constituye un acto de abuso sexual, un abuso sexual digital, que tiene consecuencias psicológicas y afectación a la víctima al grado de que se puede equiparar con una violación. Entonces, no estamos hablando de un tipo de violencia que no nos afecta, que es una foto, no pasa nada, afecta en ese grado. Se pueden imaginar a las personas que la sufren, ¿no? Causa angustia, causa depresiones, causa daños a la autoestima.
Si ustedes están interesados en saber más de este tema del grooming, desde la fundación y con el apoyo de Educo hicimos una investigación que va más a fondo sobre toda esta temática y aquí voy a poner en pantalla para que le puedan tomar una foto a la investigación como tal, con datos muy interesantes, entrevistas y análisis. Y bueno, cómo se da todo esto y cómo se vincula a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, incluso a temas de incesto, entre otras cosas, y cómo afecta a diferentes poblaciones, porque no es lo mismo la población, digamos, como que de niños, niñas y adolescentes, y la población LGTB, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí para que lo puedan ver. También queremos dejarles otro recurso aparte de la investigación relacionada con grooming, que es esta, la guía para un viaje seguro en Internet. Pueden encontrarla también en la plataforma de la Fundación Internet Bolivia. Dentro de esta guía van a poder encontrar muchos recursos educativos, tanto para educadores, padres, madres, pero también para que se trabajen de forma directa con los niños y los adolescentes, para que ellos puedan tener más mecanismos de protección dentro de Internet, ¿no? Y hablar de todas las formas de violencia que estamos ahora explicando y mecanismos de prevención. Algo que hay que diferenciar de todo lo que hemos hablado hasta ahora de violencia sexual digital es el sexting. El sexting no es violencia, es una práctica sexual entre dos pares, eso quiere decir dos menores de edad, dos mayores de edad, pares, que es consensuada, es entusiasta y es reversible y circunstancial. Eso quiere decir que si dos personas acceden a tener esta práctica y luego ya no quieren repetirla, está bien, y le piden a la otra persona que elimine las imágenes. Todo eso tiene que estar como que pactado dentro de esta relación, porque es imposible que nosotros podamos evitar que los adolescentes especialmente hagan estas prácticas, ¿no? Es parte de su desarrollo y de cómo están viviendo ahora ellos mismos su sexualidad con la digitalidad, ¿no? Esto tiene mucho que ver con educación sexual digital, perdón, educación sexual integral digital. Es algo que, por ejemplo, hoy en día no trabajamos. La educación sexual integral es importante para prevenir formas de violencia sexual y hay que incluir este tipo de cuestiones digitales dentro de ello, ¿no? No puede existir una práctica de sexting entre un adulto y un menor de edad, porque no puede haber consentimiento entre un menor de edad y un adulto, ¿no? Entonces ahí ya es abuso, abuso. Y todas estas prácticas que hemos mencionado de violencia sexual digital pueden ser hoy en día denunciadas gracias a la ley 1636, pero vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. La violencia y digital dentro del noviazgo es algo a lo que hay que tratar de concientizar y trabajar mucho con los adolescentes porque está muy normalizada, ¿no? Y eso también tiene que ver con ESI, ¿no? Con educación sexual integral. Normalmente está muy vinculada a control, acoso, manipulación, humillación o vigilancia. Hemos visto demasiados casos en los que las parejas o exparejas instalan aplicaciones de control parental en los teléfonos de sus parejas. Y si bien estas aplicaciones pueden ser una forma de prevenir para usarla los padres con los hijos, es muy preocupante cuando se da dentro de este tipo de situaciones. No solamente adolescentes, también hemos visto casos en personas mayores. Entonces hay que estar muy alerta y tener conocimiento de la existencia de estas aplicaciones. Ahí están, ¿no?, los ejemplos, ¿no? De dame tus contraseñas, no, no confías en mí, tengo que ver con quién hablas todo el tiempo, mándame tu ubicación, dónde estás, si no me respondes ese ratito vas a ver ese tipo de cosas, ¿no? Y luego el ciberbullying, como les mencionaba, son estas amenazas, insultos, la difamación, el monitoreo ya se ha hecho también, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué recursos podemos tomar en cuenta para prevenir eh, esto?
Desde el Centro de Ciencia Digital siempre hablamos de la comunicación empática y el uso crítico de las tecnologías, especialmente desde el hogar. Es muy importante acompañar a los hijos en el uso de la tecnología. Entendemos que es difícil justamente por la falta de conocimiento que muchas veces tienen las personas mayores con cómo funciona la tecnología, pero no necesitamos entender cómo funciona para acompañar a nuestros hijos en el uso. ¿No? Básicamente es cuéntame qué estás haciendo, qué es eso, cómo funciona ese juego, a ver, mostrame, desde la empatía, porque si nosotros creamos un escenario de enfrentamiento, los, los adolescentes y los niños no van a confiar y no van a contarnos. Es muy bueno que exista la confianza para que ellos puedan contar este tipo de cosas que les están sucediendo. En la investigación de grooming hemos visto que la mayoría de los casos que se han podido prevenir, la gran mayoría ha sido porque los adolescentes y los niños les han contado de estas situaciones a los padres. Y una cantidad más pequeña de casos se han prevenido porque los padres han vigilado a los hijos mediante aplicaciones. Entonces, crear digamos, como que escenario en el que ellos tengan la confianza de decirnos, mira, esta persona extraña me está hablando o esto está pasando, siempre va a ser lo ideal, ¿no? Siempre va a ser lo ideal tener ese espacio. Después enseñarles también, ¿no? Mira, no hagas comentarios ofensivos, eso lastima a las personas, tienes que tener cuidado, todo esto, ¿no? Entonces, esta comunicación empática y el uso crítico, ¿no? De decirles, ya, no uses todo el día, salí un rato, deja el teléfono, no te la pases jugando todo el día. em, Muchas veces estas herramientas no funcionan, no hagas tus tareas con inteligencia artificial. Bueno, y básicamente a eso se resume esta parte del acompañamiento, donde dejamos ahí varios criterios, ¿no? No hay que suponer que ellos ya saben todo de la tecnología, porque uno siempre puede caer en estafas, en engaños o en grooming, ¿no? Incluso pensamos que no, pero realmente los agresores tienen técnicas y saben muy bien cómo manipular a las personas y cualquiera puede caer en eso, ¿no? Eso. Ya, perfecto, gracias. Hay que poner límites claros y bueno, hay que tratar de aprender también de ellos para poder ayudarlos y guiarlos de la mejor forma. Herramientas digitales que podemos utilizar para prevenir violencias digitales. Nuestras contraseñas. Es una de las principales falencias que tenemos en general. A todos nos puede pasar, todos nos olvidamos la contraseña o a veces es muy fácil. Una contraseña segura nos puede proteger de muchas amenazas en Internet y eso también hay que enseñarles a niños, niñas, adolescentes y nosotros mismos aplicarlo. Saber las configuraciones de privacidad en redes sociales, por ejemplo, activar la verificación en 2 pasos siempre es muy importante. Verificar nuestros dispositivos vinculados para saber si está abierta nuestra cuenta en otra parte o no. Y constantemente navegar entre las aplicaciones que usamos, qué configuraciones hay, qué opciones tenemos, cómo podemos mejorar nuestra privacidad, cómo podemos reportar cuando alguien aunque no nos haya pasado, ¿qué tal si a mí me insultan? ¿Qué yo puedo hacer? ¿No? Hay que ponernos en esa situación. ¿Qué hacer cuando alguien sufre de niños, niñas, cuando alguien sufre de violencia digital? Primero, es importante guardar la calma, ¿no? Tratar de tranquilizarnos frente a cualquier situación, documentar. Capturas de pantalla, grabaciones de pantallas, grabaciones de audio, guardar todo lo que se pueda. Una reacción que hemos visto muy común es que una víctima de violencia digital inmediatamente quiere eliminar todo de eso, ¿no? Borrar, 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 bloquear, bloquear, bloquear. Pero si queremos, y en el peor de los casos tenemos que hacer una denuncia, lo mejor es tener toda la evidencia, la mayor cantidad de evidencia posible. Buscar apoyo, un círculo de apoyo más allá solo de familiares, amigos, pero también cualquier otra persona que nos pueda brindar ayuda. Cuidar nuestra salud mental, recibir o dar primeros auxilios psicológicos es bien importante. Conocer los mecanismos de reporte en redes sociales en ese momento para saber cómo responder. Tenemos que relacionarnos con la normativa nacional. ¿Qué tipos de normativa nos pueden ayudar? Y buscar organizaciones que nos pueden orientar. En este caso, por ejemplo, la línea SOS Digital
el número, ahí nos pueden escribir para cualquier caso. Esta es la normativa nacional vigente que puede ayudarnos en casos de violencia digital. Primero está la 1636, que es para la protección de niños y adolescentes en entornos digitales, que para muchos de estos casos relacionados con violencia sexual digital es la herramienta más especializada. Luego tenemos otros artículos que podrían encajar dependiendo del caso, como este, que es la corrupción de niños y adolescentes. En el caso de recibir amenazas, ya sea por mensajes, comentarios u otros, llamadas, se puede denunciar por el delito de amenaza. En el caso de imágenes íntimas sin consentimiento, pero ya para personas mayores de edad, se puede denunciar por el delito de pornografía. Luego está el delito de extorsión, por si alguien nos está extorsionando, proxenetismo en algunos casos, acoso sexual en casos un poco ya más complejos, o incluso violencia familiar o doméstica, ¿no? Porque muchas veces está vinculada a la violencia digital. Para niños, niñas y adolescentes, la ruta de denuncia siempre va a ser primero acudir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y esto después hace la derivación correspondiente a las áreas debidas. Y finalmente, una herramienta que tal vez a todos nos puede servir, Take It Down, que es una plataforma en donde una persona, niño, niña, adolescente, puede subir una imagen de íntima suya para prevenir que sea difundida en entornos digitales, ¿no? Puede ayudarnos mucho a evitar que se publique en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, que normalmente es la preocupación más grande de las personas. Y Stop NC YY, que también nos sirve para mayores de edad, ¿no? Y bueno, para concluir, les dejo nuevamente el número del Centro SOS Digital, donde cualquier persona nos puede escribir por si está viviendo una situación de violencia digital. También les dejo el último reporte que hemos podido realizar, datos que nos conectan, donde hemos como que juntado todos los datos de casos que hemos atendido desde el 2019 hasta el 2025. Todos estos datos se recopilan de forma con consentimiento de las personas y son completamente anónimos. La atención de la línea también es completamente anónima y gratuita. Bueno, eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias y ahora creo que vamos a pasar al espacio de las preguntas. Muchas gracias por su valiosa exposición y compartirnos diferentes herramientas tan importantes para la prevención y atención de la violencia digital. Invitamos y recordamos a todo el público que nos está observando en la transmisión poner sus consultas acompañado a quién va dirigido. Entonces, continuamos con nuestra última participación. Nos acompaña la licenciada Yoseli Fuentes Altamirano, coordinadora ejecutiva de Asocio Tarija, psicóloga social comunitaria y activista por la educación integral en sexualidad. Cuenta con una maestría en educación superior y experiencia en la ejecución de proyectos sociales con enfoque de género orientados al fortalecimiento de jóvenes y mujeres. Su trabajo se centra en la promoción de una educación integral en sexualidad como herramienta para la prevención de violencia y la construcción de una convivencia informada y responsable. Bienvenida. Continuamos con la última presentación. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a poder compartir y agradezco mucho el espacio y creo que no está fuera de otra línea de esta presentación, de todo lo que me han antecedido, tanto la licenciada Maribel como la ingeniera Alejandra, en el trabajo que se está realizando y que se está empezando a avanzar, ¿no? Reconociendo la importancia de trabajar en estas acciones de prevención de violencia digital, ¿no? Eh, Me presentaban, mi nombre es Yoseli. Yo sobre todo me considero activista por la educación integral en sexualidad. Reconozco la importancia de la educación como tal en todos los espacios y en todos los contextos y adaptados a las diferentes edades como una estrategia y herramienta para la prevención de todo tipo de violencias que va más allá. A veces hay este sesgo de que solamente la educación integral en sexualidad previene embarazos.
Eh, es un prejuicio también que se tiene y una de las banderas que he empezado a utilizar y apuesta sobre todo a nivel personal, porque antes de todos los cargos y formación que puedo llegar a tener, repito, me considero una activista por educación integral en sexualidad. Y algo que Alejandra mencionaba es de que poco se está hablando, poco se habla en realidad y se trabaja la educación integral en sexualidad, menos se habla de la educación integral en sexualidad en los entornos digitales, ¿no? Como tal. Entonces, la presentación que planteo ahora es a partir del trabajo que desarrollo en la institución en la que asumo una responsabilidad, pero tengo una trayectoria también de activismo, sobre todo desde una colectiva también en la que hemos ido articulando muchas acciones, como son las LICAS, y de ahí también que conozco el trabajo que van desarrollando Fundación Internet a partir del Centro SOS y sé forma muy cercana de todo el trabajo y el acompañamiento que ellas hacen en esto, porque el trabajo que nosotros hacemos desde Asocio, sobre todo, es más a nivel de prevención. ¿No? Entonces lo manejamos más a nivel de prevención y también estamos trabajando nosotros desde comunidades rurales, ¿no? ¿Y cómo nace esta propuesta, sobre todo, o este protocolo de atención, o lo que hemos empezado a intentar trabajar? Que primero quiero plantear con dos preguntas que ya evidentemente Alejandra lo iba planteando antes, y me gusta comenzar con esto, ¿no? De que esta pregunta de cómo se enamoraba antes y cómo se enamora ahora, ¿no? Y cómo nos relacionamos. Cuando yo hacía esta pregunta alguna vez en un proceso, compañeras adultas decían, y yo enamoraba con un espejo, y yo decía, ¿cómo con un espejo, no? Porque decía que era la forma de comunicarse, porque su casa estaba como que en un cerrito y hacía una seña con el espejo, haciendo señal de luz, indicando de que no hay nadie en mi casa y puedes venir a visitarme, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenían otros dispositivos en ese entonces para comunicarse? O que las formas en las que nos comunicábamos era en un papelito, ¿no? Donde se mandaba una notita al chico, a la chica que te gustaba, y entonces eran las formas en las que antes nos enamorábamos. Antes enamorábamos los que estábamos ahí por los Senial, o como quieran también llamarse las generaciones diferentes. Por lo menos yo me acuerdo que en mi adolescencia se compraban un paquetillo que te costaba un boliviano y eran 20 mensajes solamente que podías enviar, y ese era tu límite de mensajes que podías enviar para interactuar con aquella persona con la que estabas conociendo o enamorado. Pero ahí va la pregunta entonces de cómo se enamora ahora, ¿no? Evidentemente hay un acceso también, y eso ha influido también mucho. Entonces, el acceso a las tecnologías ha influido también en cómo nosotros nos relacionamos, ¿no? Las parejas de antes de repente se construían a partir de personas cercanas, ¿no? Que era el amigo del amigo de no sé quién, que era conocer en una fiesta, pero siempre en espacios físicos, ¿no? Y ahora es más frecuente escuchar también de que hemos conocido a nuestra pareja a través de alguna aplicación de citas, que se han dado follow en redes sociales y que a partir de ahí se ha empezado a conocer. Entonces, pero ¿qué cosas han cambiado en eso? ¿No? De repente antes de la notita de papelcito que se mandaban para enamorar era como, ay, te quiero ver mañana y te quiero comer a besos, digamos, ¿no? Que había ya un contenido también allí, sexual, erótico, muchas veces también, en cómo se comunicaban, pero ¿cuál es la diferencia ahora? De que esto va acompañado también de una imagen, ¿no? Entonces, vivimos nuestra sexualidad, todos vivimos nuestra sexualidad, pero ahora la estamos viviendo también a partir de un espacio digital, que justamente ya se antecedía en de que esta práctica que se la conoce como el sexting, que es algo sí evidentemente consensuado, pero que debemos cuestionarlo también de qué cosas también pasan en torno a ese sexting, ¿no? Porque antes de repente, repito, se mandaban unas notas en un papelito y se indicaban, me gustas, te quiero dar un beso y no sé qué. Entonces ahora van acompañados ni siquiera ya de texto, de palabra, digamos, ¿no? Sino acompañadas de un emoji.
¿no? Entonces, las berenjenas no son berenjenas y los duraznos no son duraznos en este lenguaje de prácticas de sexting, ¿no? Entonces, ya a partir de eso también se van acompañados, repito, con imágenes y videos en los que también se van interactuando y se van relacionando y cómo se van enamorando. Porque es importante también hablar de esto y mencionar de la importancia entonces de hablar de educación integral en sexualidad, porque justamente la educación integral en sexualidad permite tomar decisiones, ¿no? Y poder vivir una vida sexual responsable, libre, decidida sobre todo y placentera, ¿no? Porque ese es el fin, al fin de la sexualidad, de poder vivir una sexualidad responsable y sobre todo también placentera. Entonces, ahí la importancia igual de qué decisiones voy tomando en torno a mi sexualidad que puedan cuidar mi autonomía e integridad también corporal. Entonces, a partir del sexting, surgen también de esta práctica del sexting y cuando no se miden los riesgos que hay también en esta práctica, surgen a partir de eso la sextorsión, también la pornovenganza, entonces como que empiezan a aparecer estos otros tipos de ahí la importancia entonces de tener esta educación integral en sexualidad, haciendo énfasis también sobre lo que está pasando en este espacio digital con las prácticas de sexting, que también ahí muy ligado también igual va todo lo que se habla de violencia en los noviazgos también digital, ¿no? El control que hay, dónde estás, con quién estás, mándame ubicación, mándame foto. Entonces, todo este control que hay sobre todo y se van estableciendo estas relaciones de poder dentro de las relaciones. Entonces, con este contexto de por qué entonces es importante hablar de educación integral en sexualidad y cómo también a nosotros nos empieza a preocupar como institución empezar a tener algunas acciones como institución frente a las intervenciones que íbamos teniendo en los espacios que trabajamos. Entonces, en eso, Asocio, que es Asociación Social Tarija, tiene una gran experticia de trabajo en temas productivos, ¿no? De desarrollo sobre todo, o, perdón, en la transición de la producción agroecológica como tal, ¿no? Pero desde el 2023 nosotros como institución empezamos a intervenir también desde el trabajo de un desarrollo sostenible, trabajar también qué pasaba con los problemas sociales, ¿no? Y nos interesaba mucho trabajar en temas de violencia. ¿Qué es para nosotros igual novedad que nos llamaba la atención cuando hemos empezado a trabajar con niños, niñas, adolescentes y eran comunidades rurales, que estamos hablando de por lo menos 3 horas de distancia desde Tarija hasta comunidades casi de pueblos indígenas? Otras como que a 2 horas, pero comunidades bien aisladas donde no tienen acceso fácilmente a transporte y son unidades, son también comunidades en las que tampoco hay buena señal, ¿no? Como eh, tienen dispositivos, pero no hay buena señal de acceso también al Internet. Pero a pese a eso, nos hemos topado con situaciones que nos han llamado la atención y nos han movilizado a contar con algunas herramientas de preguntarnos qué hacemos entonces frente a estos casos que están apareciendo, o que aparecían, ¿no? Porque pareciera igual de que son comunidades rurales, ¿qué va a pasar allí? No tienen acceso a mucho internet, no hay buena señal, entonces, ¿qué puede pasar? No. Entonces, igual han ocurrido y hemos identificado ciertos casos de violencia digital que iban pasando en estos entornos que nos llamaban entonces a buscar ciertas acciones de atención, sobre todo a qué hacemos con estos casos. ¿Qué es lo que pasaba allí? Para empezar, entonces, a partir de esta necesidad que había en las unidades educativas, porque inicialmente nosotros trabajábamos solamente así como que en prevención de violencias y no es nada aislado, o sea, sale y surge cuando hablas de violencias como tal, lo que pasa en los entornos digitales, ¿no? Entonces, a partir de eso, sale la necesidad de empezar a trabajar entonces también violencia digital, que bien nosotros no lo tocábamos y lo abordábamos como tal directamente, pero sí sentíamos la responsabilidad nosotros de poder empezar a trabajarlo y llamar la atención, porque ya era un requerimiento de la comunidad educativa el poder hablar de estos temas.
¿no? ¿Por qué? Porque no había un respeto a la privacidad y a la intimidad del cuerpo de la otra persona, menos en el espacio digital, ¿no? Porque cuando hablamos de educación integral en sexualidad, hablamos de esto, de respeto a la privacidad y a la intimidad del cuerpo de la otra persona, ¿no? Entonces, menos pasaba en el entorno digital. ¿Y qué pasaba? De que había, que eso que se iba mencionando anteriormente, había como que este acoso sexual digital o de este ciberbullying bullying también, porque se creaban y se difundían contenido digital sexualizado sin consentimiento. Y muchos de estos eran pues montajes, memes, stickers que se hacían, se manipulaban imágenes que se hacían entre pares, pero en un momento decíamos, sí, son un pares, puede ser, digamos, como parte de estas prácticas del bullying, pero cuando pasaba de que los estudiantes han empezado a sexualizar a sus maestras dentro de ese contenido, también llama la atención y ha ocurrido bastante tiempo en la que a partir de nuestras intervenciones en realidad es que se descubre que ya era así como mucho tiempo prolongado, que los estudiantes tenían un grupo de WhatsApp donde hacían inmediatamente en clases, se sacaban fotos a las profesoras, se hacían stickers sobre alguna situación que estaban haciendo con contenido sexual, sexual erótico, entonces se compartía en los grupos de WhatsApp, entonces eran prácticamente burlas, y burlas y memes. Pasaba a nivel de pares, pero también ha llegado a pasar a nivel, digamos, de las maestras, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que había que hacer también ciertos tipos de contención porque alarmaba también a las maestras, porque se ponían también en un cierto grado de vulnerabilidad también, ¿no? Entonces, ahí había un juego también de relaciones de poder. Otras situaciones también que pasan dentro de las unidades educativas es la captación y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, esto que se llama como el voyeurismo digital, donde estudiantes grababan a sus compañeras bajo las faldas y luego las compartían en los grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces ya no solamente era un tema de, o sea, como que acompañado de esta presencia física, ¿no? Pero también que se acompañaba con esto digital, entonces ya eran cosas que también iban alarmando de por qué no había este respeto a la privacidad y la intimidad del cuerpo de la otra persona, mucho menos, decíamos, en unos espacios digitales, ¿no? Y también en relación a los casos de grooming, igual que iban apareciendo dentro de las unidades educativas y muchas veces eh, esta interacción que había, ¿no? De un adulto, empezar a tener conversaciones con menores de edad, con estos fines, ¿no? Sexuales sobre todo, y empezar a intercambiar contenido también sexual erótico, ¿no? Como que se repetía el rato. O sea, puede ser un sexting, pero no hay sexting entre un adulto y un menor, ¿no? Entonces esas cosas nos preocupaban y decíamos, entonces, ¿qué hacemos? Y como nosotros igual hemos empezado a identificar y lo que pasaba en las unidades educativas y cuando hablamos también de sexualidad, hay que reconocer dos términos, o bueno, más que dos hechos en realidad, que son las conductas sexuales problemáticas y las prácticas sexuales abusivas, ¿no? Que estas se dan por lo general entre pares. Entonces, hay una conducta sexual, por ejemplo, decimos, un niño eh, de 4 años tiene curiosidad sobre sus genitales y está viendo y como que es una, o sea, como, ¿por qué tengo esto? ¿No? Y tiene curiosidad de ver cómo es, por qué yo tengo esto, por qué no tiene eso. Es una conducta sexual. Normal para un niño de 4 años, pero una conducta sexual problemática va a ser de que el niño entonces como que se empieza a rascar bastante, ¿no? Y como que busca como lastimarse a sí mismo, o de repente es como, pero ¿por qué me rasco? O sea, como que lo vemos como que ya es muy frecuente y muy repetitivo, digamos, ¿no? Porque de repente cuando es una conducta sexual es, ¿por qué tengo estos genitales yo, digamos? ¿Por qué tengo ese pene? Y la niña, de repente, una conducta sexual problemática va a ser cuando es frecuente, digamos, ya que hace eso o que se toca sus genitales. Y una práctica sexual abusiva va a ser cuando el niño busca tocar los genitales de la otra persona,
¿no? O busca autoleccionarse igual al momento de tocar sus genitales o busca como que rozar sus genitales con otras cosas en ese sentido de autolección. Entonces hay como que estas tres tipos de conductas sexuales que van apareciendo, pero nosotros ahí nos empezamos a dar cuenta de que también van existiendo estas conductas sexuales problemáticas y prácticas sexuales abusivas, por ende, que pasan en este entorno digital o que utilizan a partir de las tecnologías, que también iba ocurriendo prácticas sexuales abusivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que esto de ir grabando abajo las compañeras, grabar bajo faldas a, a sus compañeras, o grabarlas cuando se estaban cambiando entre los baños, entonces y después que se compartían en los grupos de WhatsApp, ya eran conductas sexuales abusivas porque implicaban de alguna otra forma que eran cosas que no eran consentidas, ¿no? Y que buscaban dañar también y dañar la intimidad y la integridad del cuerpo de la otra persona, en ese sentido también de espacios digitales, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido clave identificar porque se naturaliza y como a veces cuando hablamos de violencia digital no se la reconoce como un problema como tal, se la minimiza, ¿no? Entonces diciendo, sí, pero como no la toco, no es real, digamos, ¿no ves? Entonces como que se tiene también ese prejuicio y para nosotros ha sido importante como parar un cachito allí y entender qué cosas, qué conductas sí pueden ser sexuales, pueden ser como que normales, parte del desarrollo de la sexualidad, qué conductas sexuales son problemáticas y nos tiene que llamar la atención, porque ya va viendo ciertos riesgos que hacen que no hay una falta de, aquí hay una falta de límites y el respeto a la privacidad y la intimidad del cuerpo de la otra persona y qué prácticas sexuales abusivas ya están siendo frecuentes y en el que están buscando dañar la integridad como tal de la otra persona, ¿no? Entonces, esas ha sido clave para hacer identificar y que, sobre todo en las unidades educativas, los maestros puedan diferenciar entonces estas conductas. ¿No? Y también no minimizar, porque también lo que pasa dentro de las unidades educativas es que en el sentido de no generar caos y problemas, se minimiza y dice, no, pero solamente lo difundió y lo borremos y ya está, ¿no? Pero no pasa por ahí porque termina siendo una práctica sexual abusiva, a veces termina siendo un delito, entonces tiene que haber también una cierta intervención y acciones y responsabilidad de que implica a toda la comunidad educativa. ¿No? Entonces, en ese sentido, es de que hemos tratado nosotros de ir prestando atención a lo que estaba pasando y buscar ciertas acciones dentro de las unidades educativas. Este protocolo de atención, sobre todo, que nos guía a nosotros un poco en relación a las intervenciones que vamos teniendo en las unidades educativas, está dirigida de cómo como instituciones que intervenimos en en unidades educativas en un sentido de prevención, podemos acompañar y podemos redireccionar que las unidades educativas reconozcan la importancia de tener protocolos de salvaguarda, también políticas de salvaguarda, perdón, dentro de la unidad educativa también y qué hacer también frente a ciertos casos. Y que se reconozca también qué pasa en esos otros espacios también digitales, ¿no? Eh, pero como cada unidad educativa tiene sus propios reglamentos, entonces para nosotros también era bien importante de ir incidiendo en ese nivel. Lo hemos empezado, sí, a trabajar. Hay bastante que se tiene que profundizar más en estos últimos años. Nosotros como institución estamos tratando de mejorar, por ende, también las formas en las que estamos interviniendo y haciendo caso, sobre todo, a las necesidades que van ocurriendo dentro de las unidades educativas, sobre todo. Entonces, cuando hablas siempre cuando nosotros hacemos prevención, porque nosotros principalmente hacemos prevención, eh, en cualquier intervención siempre va saliendo algo porque alguien se da cuenta de que eso que está pasando, yo no sabía que estaba siendo víctima entonces, ¿no? O no sabía que yo estaba viviendo esa situación y que no había sido normal y que puede llegar a ser un delito. Entonces, siempre hay primero esta identificación de caso y se va reportando y lo primero que siempre igual en ese sentido es poder brindar esta contención y no minimizar por ende la situación y poder dar parte también a quienes por ende también corresponde.
¿no? En esta primera parte, para nosotros siempre manejamos tres reglas de oro en todas las intervenciones que vamos teniendo, sobre todo en prevención de violencias, que se acomodan a cualquier situación de identificación de violencias que se que se llegan a reconocer, identificar y que alguien va y lo plantea y lo denuncia o va, pide ayuda. Y justamente son estas, ¿no? Porque son decir no, pedir ayuda y contar a una persona de confianza. Entonces, y ahí se plantea sobre todo, y muy importante, quién es la persona de confianza del adulto, o sea, perdón, del niño, niña, adolescente. Y lo planteaba bien ese rato la investigación que compartía Maribel, porque es una pregunta que hay que hacerse bien, bien, o sea, eh, fuerte de quién es la persona de confianza y a quién están identificando su persona de confianza, porque no es novedad de que prefieren no contar a sus papás, no hacer nada y no pedir por ende ayuda, porque no hay esta comunicación tampoco con los papás. De allí de la importancia, igual que nosotros, de que toda intervención que vamos teniendo, los padres y madres de familia sepan de lo que se está abordando y en los casos que unidades educativas que hemos intervenido, hemos tenido que hacer talleres ya a nivel de prevención terciaria, ya cuando viendo identificado situaciones que estaban pasando y convocar después a papás con otra metodología de hacer entender para empezar que estas situaciones son parte de las prácticas, sobre todo de cómo se vive la sexualidad, pero que hay conductas, repito, conductas sexuales problemáticas y prácticas sexuales abusivas que no se puede pasar de lado. Entonces, para nosotros ahí siempre es clave, entonces, recordar estas tres reglas de oro, que es decir, no pedir ayuda y contar a una persona de confianza. Entonces, ¿quién es esa persona de confianza? Es alguien que me escucha, me cuida y me corrige con cariño, decimos, ¿no? Entonces, y tiene que ser alguien adulto. Entonces, ahí es cuando todo el mundo se replantea, porque dice, no, pero es que mi persona de confianza es mi prima, ¿no? Pero ¿quién es tu prima? ¿Cuántos años tiene tu prima? Ah, no es menor de edad. Entonces, ¿cómo no se van a poder ayudar entre dos menores de edad? ¿No? Entonces ahí se replantea bastante ese tema y a veces ellos lo llegan a comentar, sí, algunos casos directamente y luego ya nos enteramos de que sí se ha animado a hablar y que se empezó a identificar también los casos, pero se plantea mucho estas tres reglas de oro, ¿no? Entonces, una vez que se hace identificación, que buscamos también hacer esta contención emocional, entendiendo también que al ser menores de edad, indicar de que lo que nos vayas a contar, tenemos la obligación también de que en ciertos casos poderlos reportar y se hace también entender la situación, ¿no? En ese sentido, de necesitamos ayuda, ¿no? Y a partir de eso, a partir de esta contención inicial que se hace, se evalúa también los riesgos de que la gravedad de lo que está pasando, volviendo a esto de es una conducta sexual que está acorde al desarrollo, es una conducta sexual problemática o es una práctica sexual abusiva que puede convertirse también o que puede ser un delito como tal, ¿no? Y luego que se hace este registro, que a partir de estas fichas que nosotros también las vamos manejando, y algo que también se iba compartiendo, la importancia de también guardar toda evidencia que se tenga sobre la situación en la que se está pasando, ¿no? Entonces, toda evidencia es válida, sirve y como que resguarda. También creo que ahí es bien importante dentro de las unidades educativas, porque ha pasado también y nos ha pasado, los cursos se hacen cómplices, ¿no? En que nadie sabe y nadie sabe, porque como se ha difundido, pero nadie sabe de dónde viene esa información, pero sabemos que se identifica como cuál es el curso en el que se está pasando, es como que hay un grado de complicidad. Entonces ahí la importancia de hacer la intervención terciaria, sobre todo de entrar y entonces como que está pasando ahí y qué está pasando, porque también y sobre todo lo que hay son pactos patriarcales también, ¿no? Porque evidentemente la mayoría de estas violencias que se van ejerciendo en la zona educativa son con compañeros varones. Entonces, ¿no? Entonces, en ese sentido, también va habiendo un pacto patriarcal entre ellos y es bien difícil también de que ellos vayan a denunciar o que entre ellos se diga, no, tal ha sido, es muy complicado, ¿no? Que lo hagan y a veces no se los puede identificar. Entonces ahí va el otro paso, que es una activación también
de estas redes de protección sobre todo, ¿no? El de obviamente dar paso nosotros a la unidad educativa, pidiendo siempre que nuestras intervenciones, obviamente esté un maestro, el maestro sabe lo que está pasando, a veces ellos nos requieren porque nosotros no estamos, pero que se sepa, digamos, cómo reportar también en los espacios en los que estamos haciendo a quienes competen y hacer seguimiento, obviamente, a que se luego no se quede ahí, sino que se dé parte a la defensoría, dependiendo también de esta evaluación de riesgos, si es que ha sido, es una conducta sexual problemática, es una práctica sexual abusiva. Y por último, en esto del acompañamiento integral, repito, nosotros hacemos más prevención, entonces buscar quiénes puede, en qué situaciones de casos se puede buscar esta orientación para en casos de que se tenga que hacer una denuncia, en el caso de apoyo y contención emocional y sobre todo en la última que tenga que ver con seguridad y protección de información. Y ahí sí, algunas veces nosotros hemos llegado a compartir igual el número, ¿no? Digamos, del Centro SOS, que no se han facilitado, que está ahí siempre y siempre pues sabemos del trabajo que ellas realizan y que se puede llegar a cumplir, que alguna otras veces los hemos llegado a compartir. Pero siempre es bueno tenerlo, en esto siempre tener como quiénes son tus aliados, eh, estratégicos sobre todo, y las instancias promotoras de denuncia que pueden ayudar a hacer este acompañamiento integral, sobre todo, ¿no? En casos que tenga que ver con aspectos legales, en casos que tengan que ser con este apoyo de contención emocional y sobre todo creo que aquí juega y prima bastante el tema digital porque a veces no siempre conoces quién es, pero puedes ver, pues se puede ver otras formas en las de que garantizar la protección sobre todo, ¿no? Por el interés superior del menor. Del niño, niña, adolescente, perdón. Entonces, de una vez de eso, entonces siempre nos queda a nosotros como buscar siempre retroalimentar, qué más hacer, por dónde trabajar, qué está faltando también de repente, precisar más en la información que se va dando, porque no es ajeno, repito, a veces de que nuestras intervenciones, cuando hablamos en prevención así general de violencias, no llegue a salir temas de cosas de violencia digital, que obviamente que están vinculadas al tema del ejercicio de la sexualidad, ¿no? Entonces no hay este respeto a la privacidad y a la intimidad del cuerpo de la otra persona, Entonces lo que buscamos siempre es de que a partir de nuestras intervenciones se entienda de ese, ¿no? Desde el respeto a la privacidad y la intimidad del cuerpo de la otra persona, decimos no se bajan pantalones, no se suben faldas, no se graba sin consentimiento, no se espía, no se difunde contenidos en los que no se está porque estás fomentando eso. Entonces buscamos siempre que, que los estudiantes asuman sus propios compromisos dentro de sus espacios, dentro de sus propios cursos, ¿no? Eso ha sido una buena práctica igual en un curso donde pasaba de que se estaban grabando, ¿no? Y había mucho contenido sexual erótico que se iba difundiendo de esto de memes, que se alteraban imágenes. Entonces, ellos mismos hemos hecho de que puedan en el curso generar ahí sus normas de convivencia o perdón, sus acuerdos de cuidado, los denominamos así como acuerdos de cuidado entre nosotros, dice, entonces, y que puedan plantear entre ellos sus compromisos, digamos, ¿no? Con el cuidado al cuerpo de la otra persona, entendiendo como ese espacio físico, pero también en un entorno digital, ¿no? Y esas han sido las formas en las que hemos ido tratando de ahí de no dejar de lado, ¿no? Las necesidades, sobre todo, que están pasando dentro de las unidades educativas y lo que pasa en relación a los PARs, ¿no? Así que eso es lo que les puedo compartir. Espero que la experiencia del trabajo que estamos empezando a realizar nosotros desde la institución, no dejando de lado lo que pasa, repito, de las necesidades también que piden las unidades educativas, de trabajar de estos temas. Algo como un pequeño comentario para cerrar, lo que nos pasaba también cuando hemos empezado a hablar con papás y mamás sobre el control parental, ha sido muy importante, ¿no? También esto de la escucha activa que tiene que haber entre,
entre padres, madres e hijos e hijas, este encuentro sobre todo, el de poder a establecer, digamos, esta comunicación entre ellos y que puedan llegar a entender y no el papá y la mamá. No se olvide que también ha sido adolescente y que ha sido niño o niña también, ¿no? Y reconocer también ese, volver volver a ese espacio donde también ha sido, que la diferencia de esos espacios, porque pareciera todo caótico ahora, es de que tenemos acceso a la tecnología y también que Mientras la licenciada Josely recupera la señal, vamos a ingresar al espacio de preguntas y respuestas. Tenemos para la licenciada Maribel, pregunta si se tiene el conocimiento del número de denuncias realizadas ante el Ministerio de Educación y qué acciones se han realizado a partir de las denuncias efectuadas y qué acciones han sido realizadas a partir de las denuncias efectuadas. Jorge Calderón. Buenas noches, ¿me escucha? Hola, hola, buenas noches. Adelante, Maribel. Muchas gracias. Bien, en relación a la pregunta, ¿se tiene conocimiento del número de denuncias ante el Ministerio de Educación? De hecho, este estudio ha sido aplicado más a nivel de comunidades periurbanas, rurales y también eh, en sectores del área urbano. Sin embargo, no nos hemos apersonado a lo que es el Ministerio de Educación para recabar este dato, ¿no? Es decir, ha sido un estudio más focalizado a nuestras zonas de intervención. Entonces, nos hemos concentrado más en este sector. Y bueno, lo que comentaban también, ¿qué acciones se han realizado a partir de estas denuncias efectuadas, ¿no? Y pues, ¿qué también nos indica, ¿no? La pregunta que, ¿qué tipo de acciones se han hecho o qué es lo que el Ministerio de Educación está realizando actualmente, ¿no? Muchas gracias, Maribel. Pasamos a la ingeniera Alejandra con una pregunta. ¿Cuál es el caso más grave de violencia digital en SOS Digital? ¿Nos podría compartir algún caso? Eh, bueno, nosotros tratamos de manejar siempre los casos con total discreción y anonimato. Sin embargo, puedo comentarles de mi experiencia más compleja, digamos, hasta el momento, porque los casos todos son terribles, ¿no? Y las personas que nos buscan están en estados de ánimo, de confusión, de desesperación, ¿no? Pero mi experiencia personal trabajando, digamos, en la temática o en el área de la violencia digital, más terrible ha sido, hicimos una investigación que lamentablemente no pudo ser publicada, pero hicimos una investigación sobre crímenes siendo cometidos a través de plataformas digitales. Y dentro de estos crímenes habíamos seleccionado varios, como la venta de productos y sustancias ilícitas, la venta de tráfico de armas, estafas, fraudes. Y de todas estas hicimos como un análisis cuantitativo, pero también hicimos una recolección como que igual de proporción para medir la proporcionalidad. Y algo que me ultra mega alertó, me alarmó, me causó un profundo malestar fue encontrar que por cada 10 casos de fraude, digamos, no sé, esta cuestión de estafas, etcétera, hay 1000 casos
de proxenetismo en línea, ¿no? Son estas redes estructuradas de captación de menores y de jóvenes para su explotación sexual digital, que ofrecen esto de trabajar desde casa, ser novia virtual, puedes tener tu propio dinero. Y efectivamente, claro que probablemente sí les pagan a las adolescentes, ¿no? Por imágenes íntimas y ellas no logran dimensionar el grave peligro que están corriendo exponiéndose a este tipo de situaciones, ¿no? La verdad es que eso a mí porque son miles, no estoy exagerando, o sea, es como que buscábamos en TikTok miles, en Facebook miles, en Instagram. Es una cantidad absurda, absurda para un país como Bolivia, que lamentablemente es, entre comillas, pequeño, nuestra población no es tan grande, ¿no? Entonces, ¿cómo está de normalizado y tal vez de expandido esto y opera con total impunidad en entornos digitales? Entonces, a mí me ha choqueado, la verdad, ver esto. Y espero que eso responda algo de la pregunta, pero todas las formas de violencia digital son brutales, ¿no? Agradecemos a todas las personas que han comentado. Tenemos muchas preguntas, sin embargo, por el tiempo no vamos a poder responder, pero una más para la ingeniera Alejandra. Entre la violencia digital y el acoso digital, ¿usted cómo daría una sugerencia al gobierno para mejorar la educación boliviana respecto a la IA y al uso de las TICs, ya que muchos niños y adolescentes están más dependientes del Internet y están perdiendo su esencia como personas? Bueno, desde ahí yo lo que recomendaría sería que parte de nuestro, digamos, como que programa educativo tiene que contemplar el uso crítico de las tecnologías en la formación, no solamente en etapa escolar, sino también en etapa universitaria, porque la tecnología va a atravesar hasta etapas avanzadas de los jóvenes, ¿no? La forma en la que la usan. Pero es importante, por ejemplo, que dentro de ese programa se incluya desmitificar creencias como que la IA lo sabe todo, enseñarles a utilizar las herramientas, pero desde las responsabilidades, desde el cuidado. Y en ese mismo apartado de uso crítico de las tecnologías, se tiene que contemplar las violencias digitales como algo real, como algo que tiene impacto, ¿no? Y que ellos puedan tener conocimiento de que lo que hacen, aunque no sea un crimen, entre comillas, probablemente en el futuro lo sea, daña a las personas. Ellos lo pueden hacer o lo pueden sufrir, lo pueden vivir también, ¿no? Entonces, creo que es bien importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que más que impulsar, digamos, en las escuelas, programación, robótica, que son materias útiles, pero es más útil tener una mirada crítica a que la tecnología no es perfecta, que además responde a fines y a intereses privados de corporaciones que no velan por los intereses de los humanos, ni del mundo, ni del planeta, y es importante que lo sepan y que de acuerdo a eso tomen decisiones conscientes y responsables sobre el uso de las tecnologías. Muchas gracias. Para la licenciada Jocely, que ya se encuentra en línea, la pregunta es, en comunidades rurales es complicado promover la violencia sexual porque existe una resiliencia de los padres hacia la temática. ¿Qué estrategia exitosa han implementado para trabajar la educación sexual en contextos rurales indígenas y qué efectos o cambios han alcanzado? Evidentemente es bien complejo. No me atrevería a ir directamente con el tema también, ¿no? Y peor así con educación integral en sexualidad. Ha sido y es en realidad una estrategia, ¿no? Primero, ahorita por ejemplo estamos iniciando un nuevo proceso de un nuevo taller, de un nuevo proyecto, perdón, y nuestra llegada y estrategia ya para abordar, porque en un año 3 se pretende abordar neta, para año 2 según violencia digital, año 3 específicamente promoción de derechos sexuales, derechos productivos. La estrategia siempre como tal es primero llegar con los papás, ¿no? Con papás y mamás, primero. También trabajar en un primer momento desmitificando de que cuando hablamos de educación integral en sexualidad, no solamente es hablar, repito, de prevención de embarazos adolescentes, sino que va mucho más allá. Y entrar con que la educación integral en sexualidad es una forma de prevención de violencia sexual
todos queremos cuidar a nuestros niños, niñas, adolescentes. Entonces, cuando se empieza a hablar de que el hecho de nombrar las partes de su cuerpo, los genitales de los niños y niñas con los nombres correctos, que esas son unas pequeñas prácticas que ayudan a la prevención de violencia sexual, es una forma de acercamiento, sobre todo, a empezar a establecer una conversación dentro de las comunidades de que por qué entonces hay que hablar de sexualidad, ¿no? Entonces, la estrategia en sí que hemos hecho ha sido empezar a hablar con papás y mamás. Primero, a empezar a hablar sobre la educación integral en sexualidad, o empezar a hablar como prevención de violencia sexual, ¿no? Esa ha sido nuestra estrategia como tal, de empezar a poco empezar a nombrar y por qué la importancia entonces de empezar a abordar estos temas, ¿no? Que no solamente van con el tema de prevención de embarazo, sino que va mucho más allá y es más amplio todo el impacto que llega a tener la educación. Entonces, es comenzar primero con ellos, ¿no? Y repito, también de esa pregunta, ¿no? De hacer entender de que las formas en las que vivimos la sexualidad ha ido cambiando por el acceso también a tecnologías. Y esa es otra forma igual en la que nos ha permitido tener un cierto acercamiento sobre todo y que se pueda percibir como importante, ¿no? Entonces empezar desde ahí abajo para poco a poco empezar a profundizar más los temas y es gradual, ¿no? La educación igual integral en sexualidad, toda la información que se comparte tiene que ser gradual y considerada como un proceso. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras expositoras por compartir sus conocimientos, sus experiencias y sus recomendaciones en este importante espacio. Asimismo, agradecemos a todas las personas que han comentado en la transmisión. Mandamos saludos especiales a Mercado Barak, Eleana Chirino, María Fabiola Merlo y que nos mandan saludos desde Trinidad, desde acá. Y lamentamos no responder todas las preguntas. Sin embargo, las expositoras van a responder en los comentarios las preguntas porque se mantienen ahí. Desde la Fundación Prodiasur reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de espacios digitales seguros, libres de violencia y con enfoques de derecho. Muchísimas gracias por ser parte de este foro virtual. Muy buenas noches y hasta luego.